Sí que es verdad que al final los duelos, hablamos de la muerte solamente para personas que se van, pero la vida está llena de duelos, porque es Es todo, cualquier es cambio que te todo. impacta en tu Y, vida es un y duelo, vive las fases del duelo, cualquier cambio. totalmente. Incluso cambios sutiles, dices, ay, he cambiado yo qué sé, de amistad, pues más rápido o más despacio, saltándote algunas fases, pero las vives igual. Es verdad, es verdad, es Entonces, verdad. es importantísimo conocer esas fases, las fases y todo lo que hay alrededor de lo que es un duelo. La verdad que sí, que a mí, bueno, es que me encanta el tema y ya llevo tiempo con esto y, y bueno, pues también me gustaría, pues eso, que si alguien quiere participar en algún momento, comentar algo o expresar alguna cosa o incluso aportar algo que le esté pasando, pues será genial también, ¿eh? Poder compartirlo porque al final todos aprendemos de todos. Eso lo tengo más claro que el agua. Aquí no, aquí no, ni soy maestra ni soy nada, simplemente traigo mi experiencia y desde ahí es desde donde puedo, bueno, desde donde hablo y desde donde practico, ¿no? Lo que hago, que al final lo que traigo es esto, mi experiencia de la práctica de cómo pasar, de cómo afrontar un duelo con naturalidad, ¿no? Claro, supongo que también somos más conscientes de los duelos, los que nos impactan más quizás sean los duelos de cuando se muere alguien, ¿no? Cuando se va un ser querido son los que más impactan, porque al final es el vínculo que creas con la persona, es asimilar que no vas a volver a ver a esa persona. Luego, encima, luego también ahí aparecen las culpas, ¿no? De por qué hice o no hice. Entonces, mira, Francia nos dice que va en el tren. Vale, perfecto. Pues, bueno, pues yo voy a empezar, ¿no? Y si viene más gente, pues le daremos paso. Son 6 minutos. Pues nada, bienvenidas, bienvenido a este Zoom. Y bueno, yo lo que quiero sobre todo hablar es el tema este de la muerte, de, de cómo las creencias, ¿no? que hemos tenido acerca de la muerte. No sé si vosotros, pero a mí desde niña a mí no me han educado ni me han enseñado a enfrentarme a los temas de la muerte. Claro, los del día a día de los duelos que decimos de separaciones, de esos cada uno se los ha gestionado como ha podido, pero sobre todo los de la pérdida de alguien, de algún ser querido o algo, estos no, la verdad es que por lo menos a mí lo he tenido que ir aprendiendo sobre la marcha, pero también por esa por eso interno, ¿no? Que no sabía qué era, que me llamaba la atención. Porque, bueno, yo empecé, quiero explicar un poquito así por encima para los que no me conocéis, yo empecé a través del yoga y la meditación a ver, a decir, aquí hay algo que no, que en mi día a día me choca, me sentía como de otro planeta, era como, me choca todo lo que ocurre fuera y quiero investigar, ¿no? Como un poco, era como el primer paso para mirarme, ¿no? Para mirar hacia adentro a ver qué había ahí. Del yoga, pues estuve unos años, me formé, di clases, después de ahí me encontré el Reiki, a través del Reiki también estuve haciéndolo, llegué hasta la maestría, hice formaciones, de ahí di con la Gestalt, me formé también, total, hay todo un proceso ahí de indagación, de mirar, de ir descubriéndome, pero siempre presente el tema de la muerte, siempre, porque además en estos temas también se trabaja, en la Gestalt se trabaja muchísimo en el tema de la formación. Entonces eso siempre me había atraído, siempre, siempre, no sabía por qué, pero siempre. Sí que es verdad que yo con 27 años, bueno, pues mi primer encuentro con la muerte fue por un aborto que tuve a los 2 meses y medio de forma espontánea y ese fue mi primer impacto, ¿vale? Yo estuve ahí en depresión durante bastante tiempo, bueno, no sabía cómo gestionarlo y llegué a la depresión de querer morirme. Yo literalmente me quería morir, pero no quería hacerlo yo. O sea, era como me quiero morir, pero que lo hagan otros por mí, ¿sabes? Yo no quería. Entonces, esa sensación siempre estaba ahí. Hasta que, bueno, al final una amiga pues me dijo, oye, ven, tal, ven a un terapeuta y a ver qué puedes hacer. Y a partir de ahí, bueno, pues pude salir adelante.
Después fui gestionando otras muertes como podía, hasta que al final di con, bueno, a través de un curso conocí la experiencia y las enseñanzas de Elizabeth Kubler-Ross. Ahí empecé a leer sus libros, empecé a entender el duelo, las etapas del duelo, que es una cosa necesaria, que todos tenemos que todos pasamos por ahí, porque es el, como digo yo, es el proceso necesario para asimilar sobre todo esa pérdida o ese cambio importante en la vida. Entonces, la verdad es que a mí me ayudó muchísimo y luego a través de eso, yo esta mujer ya la conocí unos cuantos años antes y cuando acabé la Gestalt apareció un posgrado de duelo y acompañamiento a la muerte y dije, ¡buah, esta es la mía! Porque ya con lo que tenía ya de terapeuta era como ya está, ahora me centro en esto que es lo que a mí me atrae, ¿no? Yo también experimenté la muerte de mis abuelos, no pude acercarme porque tenía mucho miedo, porque todavía no había entrado en todo esto, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando llegó la muerte de mi padre, por ejemplo, pues yo ya estaba en esto y justamente además fue como muy curioso porque yo estaba leyendo uno de los libros de Elizabeth que se llamaba Sobre la muerte y los moribundos. Y ahí te explica muy bien en este libro las 5 etapas del duelo y yo me estaba dando cuenta cómo yo estaba experimentando esas etapas al mismo tiempo que mi padre las estaba experimentando también, ¿no? Y es como cuando detecté esa última etapa, que esa vez fue cuando ya fui, me acerqué a mi padre y estando con él allí, ya le dije, papá, vete, vete tranquilo porque todo es perfecto, tú has hecho lo que tenías que hacer y ya está, ya ha llegado tu momento, vete tranquilo, vamos a estar bien. Y justo esa noche también él se fue. Entonces a mí eso, claro, el duelo, yo me di cuenta que lo pasé antes, en el proceso, ¿no? Y cuando mi padre se fue, pues yo sentí una paz que es que no la puedo explicar. Porque parece ser que o que tienes que llorar mucho o que tienes que estar pues de determinada manera, ¿no? Y no, yo lo que sentí era mucha paz. Y por supuesto que la tristeza está y el dolor está. Tienes que asimilar que esa persona no la vas a volver a ver, pero no hay sufrimiento. Esa es la diferencia, que no hay sufrimiento. Entonces, todo eso me ha ayudado, pero además me llegó un curso de milagros, que para mí es la herramienta. Para mí es la herramienta que ya me ha hecho el último clic a todo lo que yo ya sabía, porque esa enseñanza no dual me ha enseñado a vivir aún con más paz en el sentido no solamente de la muerte de un ser querido, sino como estábamos diciendo antes, ante cualquier cambio potente de la vida, una separación, ante la pérdida de un trabajo, ante el traslado o la pérdida de una casa o económicamente, cualquier cambio importante, al final para mí ha sido la herramienta fundamental que me ha llevado a ese estado a aceptar y a entender, que es lo que yo digo, lo que he comentado antes, hay dolor, claro que hay dolor, y puedes llorar y puedes estar triste el tiempo que haga falta, pero como no hay rechazo a lo que está ocurriendo, no hay sufrimiento, porque no estás ahí machacándote y esto porque sí, porque no ha sido así y porque no ha sido de otra manera, porque es como ha sido. Entonces, en esa aceptación es donde tú puedes estar en paz, independientemente de que estés llorando, de que estés triste, pero estás en paz porque no hay sufrimiento, ¿no? Entonces, a partir de ahí, claro, yo empecé a mirar todo eso porque ¿os habéis preguntado por qué os da miedo? ¿A alguien de aquí no le da miedo la muerte? ¿O sí que da miedo la muerte? El otro día hubo alguien que decía que le daba miedo la muerte, o sea, su muerte no le daba miedo, pero sí le daba miedo la muerte de sus seres queridos, ¿vale? Eso da igual. ¿Quieres decir algo, Bea? Es mi pensamiento, exactamente eso. No tengo miedo a mi propia muerte, pero sí a la de mis seres queridos. Eso. Pues sí, pues salió una chica también que hizo este comentario, ¿no? Al final, eh,
es lo mismo, porque es como que ponemos fuera, lo ponemos fuera porque es más fácil, no lo podemos sostener nosotros, pero al final la muerte da igual de quién sea, porque ese es el vínculo que nosotros hemos puesto hacia las demás personas. Claro, yo es lo que os decía, que a través de la enseñanza no dual te das cuenta de que no hay diferencia. Lo que pasa es que nosotros le hemos puesto esa etiqueta a la figura del padre, de la madre, del hermano, ¿vale? Pero es que no son diferentes al vecino. Lo que pasa es que nosotros hemos creado ese apego, que es el apego del ser humano. Porque si observamos a los animales, yo los observo muchísimo, tuve gatos durante mucho tiempo, y los observas, ¿no? Cómo esa madre a los 3 meses desteta a su hijo y es búscate la vida. El ser humano no hace eso. Y es que incluso quiere tener a los hijos, los quiere controlar, incluso cuando son adultos y tienen su propia vida muchas veces. Y entonces no podemos aceptar, a lo mejor, y a mí me ha tocado de cerca, no a mí personalmente, pero gente cercana, por ejemplo, una madre que no acepta que su hija no quiera saber nada de ella. Entonces, claro, ¿qué le estamos poniendo ahí? ¿Qué le estamos poniendo ahí? No lo sé, pero si la situación es la que hay ahora mismo, tienes que aceptarla, porque no sabemos lo que le ha pasado, lo que hay ahí, porque si ahora mismo no hay un entendimiento, tienes que estar en paz con eso, porque es que al final, desde ese estado de paz y de aceptación, pasan cosas. Es que pasan cosas. Cuando tú estás tranquilo con lo que hay, porque dices, vale, pues me ha tocado esto, no sé qué hacer, pero es que te llega la respuesta de qué acción tomar, o incluso la otra persona de repente se acerca a ti. Porque es que estas cosas pasan en verdad, pero es que estamos en conflicto todo el tiempo. ¿Por qué? Porque creemos que las cosas tienen que ser como nosotros queremos que sean. Y estamos rechazando todo el tiempo que las cosas son como son, que la vida nos está mostrando todo el tiempo que no controlamos nada, que la vida es lo que es. Pero como no se adapta a nuestras expectativas, la rechazamos. Entonces, eso es por lo menos lo que a mí me ha llegado a través de estas enseñanzas también. Entonces, el miedo a la muerte. No tenemos miedo a la muerte. No sabemos lo que es. Quizás sea miedo a lo desconocido, pero es el miedo a lo que nos contamos acerca de la muerte. ¿Qué creencias tenemos? ¿Qué nos han enseñado que es la muerte? ¿Por qué le tenemos tanto miedo? Porque no sabemos lo que es. Alguien ha escrito aquí, Sonia, en el chat, en mi caso no es miedo a la muerte. Sí, exacto, vale, sí, al dolor, al sufrimiento, ¿verdad? Vale, pero es algo inevitable, es un proceso por el que pasar, exactamente, Sonia. El miedo al dolor es ¿por qué? Porque por otro lado, ¿qué ha pasado? Que hemos rechazado todas esas emociones que de alguna manera hemos dicho que son negativas y al mismo tiempo, ¿por qué? Porque son tan intensas que incomodan, ¿no? O que molestan. Entonces, las evitamos, las queremos evitar a toda costa. No queremos sentir dolor, pero sí queremos sentir alegría. Si al final, si te paras a pensar, las emociones son emociones, no son ni negativas ni positivas. Entonces, cuando tú te abres a sentir eso, cuando tú le permites a ese dolor que salga, y te lo digo por experiencia, porque además, Aurelio lo sabe, recientemente yo he pasado por ahí, por un duelo a otro nivel, y he sentido, pero he sentido un dolor muy bestia, porque el dolor viene por los pensamientos que tenemos acerca de eso. Nosotros pensamos algo, nos imaginamos algo, nos lo creemos y eso nos provoca una emoción. Entonces, cuando tú te despegas de ese pensamiento y le das permiso al dolor para que salga, tal y como viene, se va. Y además, seguramente, a lo mejor te vuelve a venir. Y además, yo he estado hasta hace una semana o así, estuve como horas
Estuve horas, pero era como, da igual, tiene que salir, porque si está aquí es para eso. Entonces, cuando tú le permites salir, claro, es que luego la visión cambia y luego ya no tienes ese dolor. Puede venir por otra cosa o no, y si viene otro día, que venga, pero es que conforme tú le vas dando salida, luego te vas dando cuenta que aquello que te producía dolor ya no te produce dolor. Cuando nos enganchamos al dolor porque lo queremos evitar, los pensamientos siguen llegando. ¿Y qué ocurre? Que entramos en el sufrimiento. Ahí empezamos a sufrir, porque nos creemos esos pensamientos que nos dan dolor. Mira, Rafael está aquí. Hola, Rafael, bienvenido. Pues es por eso, porque nos creemos esos pensamientos, nos aferramos a ellos y nos producen ese dolor. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que nos quedamos enganchados ahí el tiempo que haga falta y ahí es cuando nosotros llegamos al sufrimiento, ¿vale? Espera que voy a silenciar. Entonces, ¿qué ocurre? A ver, espérate, me he quitado aquí, vale. Entonces, iba a decir algo respecto a esto ahora, del sufrimiento. Sí, ¿por qué sufrimos? Porque nos enganchamos a los pensamientos que nosotros calificamos de que no nos gustan, pero no paramos de pensarlos. Mira, os pongo un ejemplo de un libro que a mí me encanta, que es de Byron Katie, no sé si la conocéis, y ella hace un trabajo muy bonito y su libro se llama Amar lo que es. Y esta mujer explicaba su libro es muy práctico y aparte explica, ¿no?, las terapias que tiene con las personas y tal. Y a mí me encanta esta porque ella lo explica y es lo que hacemos, porque si nos paramos a mirar, es lo que hacemos normalmente. Entonces ella decía que le vino una chica a consulta y le dijo, él ya tiene un ejercicio para hacer en la que tú tienes que juzgar a la persona con la que tienes el conflicto y además tienes que decir que no seas, te dice que no seas amable haciendo el juicio, sino que sueltes ahí todo lo que tengas. Y esta chica pues decía que estaba muy enfadada con su marido porque la había insultado. Y entonces Byron le preguntó, vale, dice, ¿cuándo te insultó? La chica decía, hace una semana. Dice, ¿cuántas veces te insultó? Dice, una. Y entonces ella le preguntó, ¿y cuántas veces te sigues insultando tú en tu cabeza desde hace una semana? Entonces, eso es lo que solemos hacer. Quedarnos enganchados en esos pensamientos, porque aquello ocurrió por lo que ocurrió en aquel momento, porque al final al otro también le pasan cosas. Y cuando uno está enfadado, es lógico que actúe desde ahí, pero no quiere decir que sea contra el otro, ¿vale? Entonces, cuando yo me hago responsable de lo que yo siento y quito al otro de en medio, ahí puedo atenderme, ahí no hay sufrimiento. ¿Por qué? Porque no me he hecho real el pensamiento de que el otro me está diciendo tal, de que mira cómo me encuentro. No hay nada afuera que te pueda quitar la paz. Nada. Nada hay externo a ti que te pueda quitar la paz si tú no le das el permiso para eso. Dime, Aurelio, ¿querías decir algo? Sí, yo la dificultad en los duelos que he vivido, Sí, yo la dificultad la he encontrado en que, o sea, como en un duelo, como una pérdida de un ser querido, sí, no he encontrado en ninguna experiencia en la vida un dolor tan grande, un dolor sí, tan intenso. Entonces, yo, a pesar de que me permitía vivir el dolor, duraba muchísimo, muchos días, más de los que yo quisiera que durara. Entonces es ahí donde he tenido esa dificultad de decir, yo me voy a permitir vivir este dolor hasta lo más profundo, pero parecía que nunca llegaba a lo más profundo y a veces pasaban semanas y meses. Es verdad que ya no es de continuo, van pasando los meses, pero yo me cansaba de otra vez está aquí este dolor, pensaba que ya estaba sanado, pensaba, o sea, ya no era tanto la dificultad, en mi experiencia al menos, en no permitirme vivir ese dolor, sino en que era durísimo para mí, era muy, muy grande, muy insoportable, muy intenso y muy, muy profundo. Ahí es donde yo encontré la mayor dificultad en los duelos que he vivido. Entonces, claro, yo te quería preguntar si a pesar de que vivimos ese dolor,
es tan intenso, tan doloroso que parece que nunca vaya a acabar, incluso tengas tú ganas de morirte por no soportar ese dolor emocional tan grande. Quiero decir, esto es posible, ¿no? Y si afecta más a unas personas, a otras, ¿de qué depende exactamente? Porque yo no he encontrado tanta dificultad en a lo mejor en no permitirme vivir lo que estaba ocurriendo, sino en que era horroroso, tremendamente duro la sensación emocional interna. Entonces ya no sé si depende, si es por mí, por mi configuración inconsciente, o le pasa a todo el mundo, o de qué depende todo esto. Entonces sí que Pues, quería preguntártelo. gracias, Aurelio. Pues mira, yo desde mi experiencia, de alguna manera, creo que depende de nosotros mismos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, si recuerdo, la primera muerte así tan potente que tuve, porque, por ejemplo, yo siempre digo, ¿no? Mis abuelos para mí fueron mis padres también, porque al final han estado en mi casa desde que yo era un bebé. Entonces yo tenía como 2 padres y 2 madres, ¿no? Siempre lo digo. Entonces yo con mi abuelo lo pasé fatal, porque yo no me pude acercar a él, no pude ni despedirme, no sabía cómo hacerlo, me daba miedo cuando lo veía ahí, porque no sabía lo que era, claro, no sabía todo lo que estaba ocurriendo, ni sabía cómo enfrentarme. Y estuve semanas, muchas semanas, que no asimilaba. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que la experiencia que yo tuve en ese momento, a lo que luego fui aprendiendo y a lo que me llevó a acompañar a mi padre, ¿vale? Yo lo que detecto es que qué pensamientos tienes tú ahí detrás para que ese dolor sea tan intenso y te dure tanto tiempo. ¿Qué te estás creyendo o qué te estás contando para que ese dolor dure tanto tiempo? Porque el dolor sí que puede estar, pero al final puedes estar llorando, puedes estar, ahora luego continúas con tu vida, te viene el recuerdo, pero claro, ¿qué pensamientos son a los que tú te agarras que te hacen todo el tiempo estar ahí? Porque el dolor lo puedes sentir, pero cuando tú sueltas los pensamientos, el dolor se va aflojando, va disminuyendo con los días. Y entonces ese mismo pensamiento a lo mejor te llega y ya no te dice nada, pero cuando tú aceptas que, ¿sabes qué pasa muchas veces también con estos temas? Que le hemos puesto edad a la muerte, le hemos puesto edad a la muerte. Es decir, no aceptamos que una persona, entre comillas, ¿no? Porque también hay, lógicamente, un duelo, pero aceptamos más que una persona con 80 años se muera, se vaya, que un niño o una persona joven, ¿no? Entonces, ahí hay muchas creencias también de culpa, de por qué, de que se hubiera o no hubiera hecho, que si, todo eso lo tenemos acumulado dentro. Entonces, la muerte, ese dolor que ocurre, no es solamente por el que se ha ido. Eso es algo interno que está en nosotros y que tiene que salir. Entonces, cada persona, según el contenido que le ponga a esa muerte, va a sentir más o menos dolor. Porque yo me di cuenta, lo que te digo, con mi abuelo, yo estuve semanas que me costaba asimilar que no iba a estar más, que no entendía la muerte, que era como lo que tú decías, no era como, ¿qué sentido tiene estar aquí? ¿Qué sentido tiene vivir? ¿No? Y te haces todas esas preguntas, pero esas preguntas no tienen respuesta. Es lo que pasa siempre. Buscamos respuestas a preguntas que no tienen respuesta. Entonces, si te enganchas ahí, es imposible que salgas. Es imposible. Por eso decía yo que aprendí mucho con la formación, pero el curso a mí me ha dado mucha luz en ese sentido, porque aceptas que es así, que no puede ser de otra manera, porque es como ha sido. Lo que pasa que desde nuestra mente racional queremos que las cosas sean como nosotros queremos que sean, porque es como, ¿cómo que se ha muerto así? No se ha muerto así. Es que si el médico hubiera atendido mejor, ¿sabes? Estas cosas no paran de estar ahí. Entonces, contra más nos aferremos a todas esas ideas y a toda esa manera
de pensar, nos quedaremos enganchados al dolor. El dolor cuando se alarga se convierte en sufrimiento. Cuando yo me quedo enganchado ahí, se convierte en sufrimiento. Si no lo permito salir, se convierte en sufrimiento. Entonces, es un poco el ser conscientes de qué me ocurre cuando estoy en un duelo. Entonces, lo bonito también es eso, es saber las distintas etapas que hay, porque tú también puedes saber en qué momento estás. No quiere decir igualmente, Elizabeth habla de 5, que normalmente suelen ser, pero no son exactamente siempre las mismas. Por algunas pasamos muy rápido, porque a lo mejor son cosas que ya hemos superado, pero por otras es lo que decíamos, ¿no? Nos quedamos enganchados. Entonces, el no aceptar, sobre todo el no aceptar lo que ha ocurrido, esto es lo que te queda, lo que te deja enganchado ahí. Porque hay mucha gente que se queda enganchada en el duelo años y dejas de vivir. Estás muerto en vida, en realidad. No estás viviendo, estás muerto en vida. Porque no estás experimentando, porque estás rechazando todo el tiempo el dolor que te provoca el duelo. Porque es inevitable. Es que somos humanos y sentimos emociones, pero hay emociones que nos dan miedo y no las queremos sentir. Entonces, bueno, al final yo creo que el dolor, yo básicamente lo que he descubierto en mí, lo he descubierto en mí, es cuando me engancho a los pensamientos que me traen ese dolor. Pero cuando yo permito que salga, esos pensamientos también pierden fuerza. Entonces sí que es verdad que cuando me vuelven, porque vuelven, lógicamente vuelven hasta que desaparecen del todo, pero cuando vuelven, si tú ya no les das fuerza porque ya no los haces reales, porque ya empiezas a no creértelos, te garantizo que el dolor se va aflojando, se afloja muchísimo y empiezas a ver las cosas de otra manera y con mucha más tranquilidad. Rafael, adelante. ¿Ha levantado la mano? ¿Han levantado la mano, verdad, Rafael? Tu audio, tu micro, porfa. Buenas noches para ustedes, buenas tardes aquí en Venezuela. Gracias por la oportunidad y a Aurelio que también me pasó la invitación. Gracias por escucharte. Sí, quería decirte algo que es impresionante, Esther, lo que estás diciendo. Esther, ¿verdad? Sí. Mi padre murió hace 26 años y yo no entendí por qué había muerto. Y murió así, a pesar de que él vino deteriorándose. Él murió y para mí eso fue súper doloroso. Fue una muerte que lloré por más de 25 años. Esa muerte se resolvió con la muerte de mi madre. Mi hermano dijo algo el día que esparcimos las cenizas de mi madre sobre la tumba de mi padre porque así lo quería ella. Mi hermano dijo algo que creo que fue muy sanador. Dijo, por fin estos dos están juntos en el cielo bailando tango. Porque ellos bailaban mucho tango los dos. Y fue resolutivo. Yo recuerdo que yo no podía ver una película antes de morir de mi mamá, una película de lo que fuera, que me recordara a una relación paterna porque se me salían las lágrimas solas, era llorar a mares. Yo que soy llorón, imagínate tú el doble de la lloradera. Pero fue por muchos años una sensación de sentirme abandonado, porque de paso que mi papá y yo habíamos empezado una relación de sanar importante en esos días de su muerte, que yo digo, bueno, al final, después de toda la formación que he tenido, Aurelio sabe que yo lo he perseguido a él hasta en el último confín donde él vaya, yo voy. Pero yo he conseguido después de tantas formaciones que esto, bueno, se fuera aplacando y lo fuera entendiendo como el dolor de sentirse huérfano. Y quizás de sentirse huérfano por segunda vez.
porque hoy he descubierto, bueno, que hay heridas de abandono que han sido sanadas, que han sido tratadas, que vuelven por ahí por alguna causa u otra, pero que ya tengo las herramientas y un poco como dice la psicología positiva, las fortalezas del carácter suficiente para saber que mis fortalezas hacen muy pequeño ese dolor y que lo entienden y lo comprendo. Pero fueron 25 años detrás de ese dolor sin saber por qué. Lo dejo ahí porque, oye, me pareció importante lo que tú dices, que sí yo llevé años llorándolo. Claro. Gracias por la oportunidad, Esther. Gracias a ti por participar, me encanta, claro que sí. Me encanta que estéis y que participéis también. Ah, mira, Sonia también nos escribe aquí. Con 12 años viví uno de mis peores duelos cuando murió mi abuela, que en realidad para mí era mi madre. Y en esa edad no creo que tuviera demasiados pensamientos. Un año después todavía lloraba su partida. Entonces, ¿cómo recomiendas que pasen el duelo los niños? Mi niña interior creo que todavía llora su pérdida. Y la verdad es que, claro, es que yo recuerdo también, la primera vez que vi una persona fallecida fue un profesor y también tenía yo 12 años. Y yo creo que ahí me dio tanto miedo la muerte. Nunca había visto en verdad a ninguna persona muerta y me impactó mucho. Y además es eso, como no entiendes lo que es, pues te impacta. Pero ¿por qué no lo entendemos? Porque no nos lo han explicado con naturalidad. Que es que a mí ahora, claro, yo ahora sinceramente me hace sonreír el hecho de decir, a ver, no nos han educado para entender la muerte como algo normal, nos lo han escondido, hay que evitar, no se puede hablar, pero si es lo que vamos a hacer todos algún día todos vamos a dejar este cuerpo. Entonces es como, no tiene sentido. Y además, fíjate que también nos cuestionamos la forma de morir, porque claro, la forma de morir tiene que ser la que yo digo. O yo me quiero morir de determinada manera y no de otra. O cuando uno se muere es como, ¿cómo que se ha muerto? O ¿por qué no le han ayudado más? O por qué... O sea, es como extraño, ¿no? O sea, los juegos que tenemos mentales en el programa del ego, ¿no? Cómo quiere siempre manipular todo. Cómo queremos controlar la propia vida que no se puede controlar. Que la vida es como es, no controlamos nada. Entonces, en la muerte ocurre lo mismo. Tenemos que aprender a aceptar lo que es. Queremos buscar, como he dicho antes, respuestas donde no las hay. En la aceptación profunda de lo que es, está la paz de la aceptación. Y yo por eso siempre digo que es ahí donde me ha llevado el curso, porque es verdad que las herramientas de terapia me funcionaron en su momento, porque es verdad que te ayudan también a sacar sobre todo esa rabia muchas veces que existe, ¿no? Cuando alguien se va, porque siempre está el por qué te has ido, como tú decías, Rafael, porque nos sentimos abandonados, ¿no? Pero es que en verdad, ¿quién nos abandona? No nos abandona nadie. Al final es el contenido que nosotros le ponemos ahí. Es el contenido que ponemos a las personas, a lo que ocurre. Entonces es por eso, ¿no? que siempre le ponemos un contenido a las cosas que no se adaptan a como queremos que sean. Laura, ¿querías decir algo? Adelante, tu micro, porfa. Bueno, que como tú bien dices, es una cuestión del ego, porque si nosotros creemos y tenemos fe que hay algo más allá y que somos inmortales, de alguna forma, vale, las personas no pueden estar al lado nuestro físicamente. El cuerpo es realmente una herramienta para traspasar por esta vida y entramos, cuando bajamos a la tierra, entramos en un viaje emocional y necesitamos el cuerpo para sentir las emociones. Cuando, según mi forma de pensar, de alguna forma pactamos el tiempo. Entonces, una vez nos vamos, si nosotros realmente creemos, de alguna forma lo sentimos. Ya no tenemos que mirar a las personas que se han ido y buscarlas a través de los ojos, sino a través del alma, a través del corazón. ¿Sí?
Entonces yo tengo todos mis seres queridos a mi lado y lo siento cada día. No me siento abandonada. Lo que pasa que es lo que tú has dicho, que nos eduquen para esto cuesta mucho, porque nos han educado de una forma en no creer todo esto. Pero cuando ves que te pasa es cuando empiezas a creer, no porque te lo expliquen, porque el ego, pues como siempre, intenta luchar contra esto. Claro, Pero yo pienso que tenemos que cerrar más los ojos, o sea, no mirar con los ojos, sino mirar con el corazón. claro. Esa sería lo que tenemos que aprender en esta vida, a sentir. Exactamente, eso es lo que eso es lo que nos hemos negado, permitirnos sentir. Y no solamente eso, sino además lo que te decía antes, que las emociones las hemos calificado de positivas y negativas. Y entonces las negativas no las quiero sentir, porque son muy intensas, cuando precisamente la solución está ahí. O Claro, sea, aprender de la emoción, entablar un diálogo con esa emoción. claro, el dejarla que sea, el dejarla que salga y sin cuestionarle ni ponerles contenidos de nada. Simplemente estás aquí, te veo, sal, te abrazo, te doy espacio para que puedas expresarte. Es solamente eso. Nancy que nos dice por aquí, con el nacimiento adquirimos el único final posible del cuerpo físico, la muerte. De cómo lo miremos dependerá el paso del plano. Es que al final lo que se expresa aquí es que es eso, cuando el cuerpo para mí es un vehículo, ¿no? Que, es, que lo tenemos que utilizar para recordar que realmente no somos esto, no somos este cuerpo. Está nuestra parte divina, que nos hemos olvidado y no nos acordamos de que somos eso. Y estamos aquí para recordarlo. Es que somos eso y estamos conectados a eso. Lo que pasa que desde este cuerpo tenemos un sistema de pensamiento programado que es el ego, que nos cuenta un montón de historias que nos llevan totalmente al conflicto y al miedo y nos lo creemos. Pero cuando empezamos a dejar de creer al ego, es que la paz aparece, aparece porque está en nosotros, es que es lo que somos. Es que somos paz y somos amor, pero no nos lo creemos, tenemos miedo. Tenemos miedo a sentir, tenemos miedo a muchas cosas que nos contamos, tenemos miedo a qué pensarán de nosotros, al rechazo. Pero si lo tenemos todo, todo está en nosotros. Entonces, a partir de ese momento, no hay miedo, hay aceptación de lo que es. Por lo tanto, cuando una persona se va, es porque le toca irse. Muchas veces, y a mí me hace yo particularmente me tomo la vida bastante poco en serio, en el sentido de que me río de muchas cosas, ¿no? Incluso de la muerte, ¿no? Entonces me hace también mucha gracia cuando hay mucha gente, ¿no? Que me dice, claro, porque si haces esto, pues igual te alargas un poco más la vida. Y claro, yo le digo, bueno, pero es que a lo mejor sabes tú que te alargas la vida, si todos tenemos fecha y hora. Si al final, cuando te toque, te va a tocar, da igual lo que hagas. O si no, ¿cuántos ejemplos hay de unas personas? Mira, y además te pongo un ejemplo clarísimo que ha pasado este año con la pandemia. Yo tengo un amigo, ¿vale? Que tiene muchas patologías, muchas. Tiene problemas en los riñones, problemas en el corazón, ¿vale? Y cogió el COVID y estuvo en la UCI. Su mamá también cogió el COVID. No tenía ni la mitad de patologías que tenía él. Su madre se fue y él está tranquilo en su casa. Entonces, claro, porque si vamos a la lógica del ego, dices, a ver, si este chico tenía tantas patologías y su madre estaba mucho más saludable, lógicamente el que se tenía que ir era él, ¿no? Que parecía que estaba como más débil. Pues no, fue al revés. Pues ¿por qué? Porque le tocaba y ya está, y a él todavía le toca estar aquí, por lo que sea. Pero cuando creemos que queremos controlar la vida y que vamos a durar más por hacer determinadas cosas,
No tiene sentido. Por supuesto que nos podemos cuidar, claro que sí. Es que el cuerpo es el vehículo para tener esta experiencia. Es genial, claro que sí, ¿por qué no? Pero que no creamos esto, o sea, que no creamos que está en nuestras manos el poder elegirlo. No está en nuestras manos. Cuando nos llega, nos llegará. ¿Qué más nos dice por aquí? Los apegos nos hacen sentir miedo y lamentablemente sin darnos cuenta dejamos de abordar ese tema de la muerte. Claro, el apego, el ser humano está apegado a todo. Si se apega a las cosas, no te digo a las personas. O sea, es que además tú fíjate que hablamos de amor y no tenemos ni idea de lo que es el amor. Porque el amor que conocemos aquí está lleno de condiciones. Porque si tú haces esto, te quiero, y si no lo haces, ya no te quiero. No tiene sentido, no tiene sentido. Entonces, imagínate, claro, imagínate con los amigos o con la familia, ¿no? Es como, ¿cómo me puedes estar haciendo esto? Pues esas cosas pasan. Y en la muerte, pues ocurre lo mismo, porque al final ese vínculo, es verdad que cuando uno se va, esa relación se ha muerto, porque no vas a verlo físicamente, pero como decía Laura, están en nosotros. ¿Por qué? Porque son parte, porque todos somos parte, todos somos la misma mente. Lo que pasa es que nos vemos como diferentes cuerpitos. Yo siempre hago el ejemplo que me encanta, que es el proyector del cine, ¿vale? Con esa luz, porque tú estás en el cine y ¿tú qué ves? Tú ves una luz, y luego ves las imágenes en la pantalla de muchos personajes. Pues esa luz es lo que todos somos eso. Y luego se proyecta aquí en este mundo, en estos cuerpos, ¿no? Y cada uno aquí con su rol y pero somos lo mismo. ¿Por qué? Y si no, fíjate qué evidente que todos tenemos las mismas emociones. Todos reímos, todos lloramos, todos tenemos. Entonces, aprendamos un poquito también a entender esa parte que nos negamos, que es a sentir el dolor, a ponerle contenidos a lo que es la muerte y lo que deja de ser. ¿Qué creencias hay ahí detrás que me impiden vivir la muerte con naturalidad, como algo natural y normal que nos va a ocurrir a todos? No estamos preparados, no nos preparamos para eso, no nos preparan. Entonces, yo también quería aprovechar también para deciros que yo estoy, con todo esto que estoy haciendo, pues a través de la experiencia de lo que he conseguido, bueno, de mi experiencia como terapeuta, con mis propios duelos, las herramientas que me ha dado para llevar a este estado de paz y de tranquilidad, pues he creado un taller ahora, que lo quiero empezar en noviembre. He creado un taller para facilitar herramientas a las personas que quieran gestionar sus propios duelos, además de poder acompañar a otras personas de su entorno. Y nada, simplemente que lo sepáis, ¿vale? Que está ahí, lo tengo en la web también. Y nada, y que muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar. Y si tenéis alguna pregunta, queréis que comentemos alguna cosa más, pues yo encantadísima de que estéis. Si queréis preguntar algo, queréis comentar algo, no sé, como queráis. Gracias, Francia. Pues eso, que lo importante es eso, que empecemos a mirar cuáles son nuestras creencias, qué es lo que nos mueve, qué es lo que nos frena y qué es lo que nos saca de la paz, ¿no? De lo que realmente somos. Entonces, pues muchísimas gracias por acompañarme, por estar. La idea es hacer, pues de vez en cuando, aunque sea una vez al mes o de vez en cuando hacer un Zoom para que podamos compartir y seguir compartiendo ideas y aportando también pues algún ejercicio o algo que podamos poner en práctica, ¿no? Para poner en práctica eso que, pues eso que nos lleva
a mirar un poquito y a aceptar lo que nos está ocurriendo, ¿no? ¿Querías decir algo, Laura? No, no, simplemente que perdona, pero me han llamado y aparte he entrado tarde, pero No lo he visto. Ay, que se corta. que bueno, que es un taller súper interesante y bueno, queremos que tengas quórum, ¿no? Bueno, de momento ya hay 3 personas apuntadas, Sí. entonces, pues muy bien. La verdad es que no sé, estoy súper feliz porque poder dar también herramientas, ¿no? Simplemente las que yo utilizo, las que me sirven a mí, no tengo otras. Entonces, pues bueno, el que las quiera usar, pues será genial. Y más que nada es porque realmente no sabemos afrontar la muerte, aunque No. pensamos que sí. Claro, es que eso lo vemos y lo descubrimos cuando Cuando alguien se estamos. Claro, porque en nuestra imaginación, ¿vale? Muchas veces nos decimos, sí, sí, porque yo esto o tal. Y cuando de verdad le estamos delante, ¡ah! ¿Qué ha pasado? ¿Sabes? Porque no tengo ni idea y yo no me imaginaba que esto iba a ser así. Claro, porque la imaginación nos engaña. Y luego, Entonces, sí, y sí, luego dime. te diría, Esther, que ya no solo el duelo cuando está la muerte en sí, sino el previo. El previo. Yo esta mañana, por ejemplo, estaba hablando con un señor que tiene a su mujer que le han dado 3 cánceres de cabeza. Entonces de 2 se salió, ahora ya no tiene, no siente las piernas, no siente los brazos y tal. ¿Y Mm, cómo lo está pasando? Entonces la pregunta es, yo le he dicho, ¿quieres que se vaya? No. Entonces con esta contestación, claro, de alguna forma él la está agarrando a la vida. ¿Sí? ¿Y cómo lo exactamente. lleva él? Entonces, el hijo se ve que no, que solo tienen un hijo y el hijo ni siquiera la va a ver y tal. Y el dolor que lleva ese señor, o sea, yo también, un poco la etapa de prepararte para, Exacto. ¿sí? Y cómo lo lleva, porque pues esta persona, si se muere su mujer, pues no creo que dure mucho. Ya no es solo el dolor de haberla perdido, sino todo el sufrimiento que ha tenido durante todo este proceso. Piensa que hay gente que, por ejemplo, esta semana pasada se murió mi vecina que tenía Alzheimer y este hombre está destrozado. Llevaba 10 años cuidando de su mujer, él solo, la mujer no podía ni hablar, no podía. Entonces, claro, es todo ese proceso, ¿no? Que de alguna forma te merma la energía, pienso yo. Claro, claro, porque yo, por ejemplo, yo por eso siempre lo digo, que yo el duelo lo empecé, o sea, yo el duelo de mi padre lo empecé a vivir antes de que se fuera. O sea, cuando estaba ya en el proceso que se estaba apagando, ¿no? Por decirlo de alguna manera, su cuerpo se estaba desgastando y ahí yo es el duelo más potente que recuerdo que viví. O sea, para mí fue más potente el antes que cuando se fue. ¿Sabes? Eso es Claro, lo que te venía a decir, que es mucho más importante, porque mira, si se muere de accidente, nada, pero si es una larga enfermedad, todo lo que va claro, pasando y los miedos que vas cogiendo. eso es, claro, claro. Ahí es donde se experimenta con más fuerza, porque es lo que decía, ¿no? No quiero que se vaya. Hay gente que dice, no, prefiero que esté ahí en una cama, pero lo estoy viendo. No, no tiene sentido. Es No, como, pero es lo que te he dicho, o sea, nos acostumbramos a mirar con los ojos y no con el corazón. eso es, claro, claro, porque al final es como, o sea, es como, vete, vete, ¿sabes? Pero, Eres libre para marcharte claro, porque ya pero está. en ese momento este señor está pensando en él, no está Por pensando. supuesto, claro, claro, claro. Ahí Sí, sí, interviene sí. el ego, ahí interviene el ego, lo que pasa es que, claro, yo no se lo he querido explicar porque no era el momento, ¿me explico? Ya. Y luego, ¿sabes qué pasa también por otro lado? Que también tenemos que, o sea, yo siempre, a mí es una cosa, ¿No? claro, claro, a mí, por ejemplo, es una cosa que me costó tiempo aprender y es permitir el proceso del otro. Si me pides ayuda, yo estoy aquí, pero tú eliges. Entonces hay Claro, personas que, que no quieren no quieren dar este paso. Entonces es lo que tienen que vivir, claro. ¿sabes? Él, por ejemplo, está juzgando al hijo sin saber a lo mejor que el hijo a lo mejor no quiere ver a su madre así. Entonces, ahí intervienen muchos factores.
Exactamente. Siempre, si te fijas, es el no aceptar, porque yo lo recuerdo. Yo recuerdo, o sea, claro, yo recuerdo que pues alguno de mis hermanos ni siquiera se acercaba. Por ejemplo, yo me acuerdo que entré a ver a mi abuelo, pero uno de mis hermanos que creo que ni siquiera entró, porque supongo que tenía mucho miedo. ¿Cómo voy a juzgar yo eso? No tiene sentido, cada uno lo experimenta de una manera. Tenemos que aceptar también eso, que cada uno lo vive de una forma. Y eso, claro, ¿por qué todo el mundo tiene que vivirlo como lo vivo yo? No tiene sentido, ¿sabes? Es que no tiene sentido. Pero piensa que de estas situaciones luego se derivan situaciones peores, de no hablarse entre familiares, de tal, porque fulanito no ha venido al entierro, tal, sin saber realmente lo que piensa. Exactamente. Pero es por eso que hasta que uno no empiece a darle la vuelta a las cosas y a no hacer responsables a los demás de lo que ocurre y de que cada uno tiene la forma de experimentar y de vivir la vida que no se adapta a la mía y no pasa nada, hasta que no hagamos este cambio de pensamiento, esta inversión de pensamiento, la gente se va a seguir enganchando ahí, en el que tienen que hacer lo que yo digo. Y si un duelo yo creo que es esto, pues ¿cómo puede ser que tú no lo veas así? Pues claro, porque no lo ves así. O sea, es que es de locos. La verdad es que el ego es un crack en ese sentido. Por eso te digo que es muy interesante este curso porque te da otra visión. Sí, la verdad es que sí. Así que nada, ay, nos han puesto por aquí más cositas. Ah, vale. Gracias, Nancy. ¿Nancy se ha ido ya? Ah, no está ahí. Gracias, Nancy, que todavía está ahí. Sonia sí que se ha ido, me parece, ¿no? Sí, sí que se ha ido. Pues nada, que muchísimas gracias por acompañarme, por estar aquí hasta este momento, a todos. Y nada, que seguimos por ahí. Nos vemos en otro Zoom por ahí que hagamos para hablar y para compartir, ¿vale? Gracias, Laura, gracias, Rafael, Rodrigo, Francia, Elena, Nancy. Muchísimas gracias por acompañarme. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto.